Ya perdí la costumbre. Ahí estoy grabando. Así que repito lo que dije. Primero, que si alguien no recibió el certificado, yo estoy mandando los certificados, pero eran varios, no terminé. Si alguien lo necesita urgente, que me escriba, ¿sí? Y se lo mando ahí mismo. Después, hoy subo el cronograma, pero les cuento lo inmediato del cronograma. En teoría, estas serían para el miércoles pasado la clase 17 sobre métodos de estimación. El jueves, bueno, al final lo hicimos la clase, tenía la clase 18, que era introducción a la diferencia bayesiana. Para el lunes, que suspendimos el último momento, no les voy a poner nada, digamos, ganen tiempo, o ganaron tiempo, digamos. Y para mañana tendrían la clase 19, no, a ver, sí, la clase 19 sobre estimación puntual bayesiana y estimadores bayesianos. O sea, para mañana jueves 3 de junio sería la clase 19, lo que tienen que ver. ¿Sí? Después el lunes 7, ¿no? ¿Sería? Sí, lunes 7, consultas. Consultas sobre valles. De todas maneras, esto lo subo, pero como para que vayan teniendo una idea de qué hacer mañana o cómo seguir, seguimos así. ¿Ok? Después, lo otro relevante del cronograma es el otro extremo del cronograma, ¿no? Que es cómo terminamos. ¿Sí? Después les digo hasta qué tema entraría, pero en principio lo que les digo es que tendríamos el segundo parcial el 1 de julio. Esto es jueves primero, creo que es jueves primero. Jueves 1 de julio. Y el recuperatorio, o los recuperatorios, serían el miércoles 7 de julio. ¿Sí? Ahí termina el cuatrimestre. Ahí termina el sábado del 9, que en realidad es feriado, termina el cuatrimestre. Con lo cual el final quedaría para la semana siguiente. ¿Sí? Sería esa semana posterior o sea, el final de las regulares sería esa semana posterior a la finalización del cuatrimestre. ¿Sí? Después ponemos la fecha según también un poco la situación en la que estemos. Todo esto es el cronograma, suponiendo que todo quede igual. ¿Sí? Si después algo se vuelve presencial y me ponen una semana específica, bueno, correremos todo para donde haya que correrlo, y si algún tema queda afuera, quedará afuera. ¿Sí? Esto es en el esquema actual, falta un mes, tampoco es que falta tanto, o sea que no sé cuánto van a cambiar las cosas como para que eso habilite alguna instancia presencial. Puede ser que sí, puede ser que no, o sea, a esta altura no me animo a decir nada. En el esquema actual, las fechas serían estas, y después fijaríamos la fecha del final para la semana siguiente cuando estemos un poco más cerca de esa fecha. ¿Sí? Ante algún cambio, ante alguna situación de presencialidad y que la fecha esté establecida por la facultad, bueno, reacomodaremos todo y entra lo que entra. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Una consulta? Ninguna, ok. Después del paso que lo vea, me van a ver hasta qué tema con el cálculo ese entraría. ¿No? Ahora no me acuerdo hasta dónde era que había entrado. Sí, de todas maneras, incluye algunas clases que todavía no están subidas, que las voy a ir subiendo durante la semana que viene. ¿Sí? Hasta ahora creo que está subido hasta, no mucho más me parece, hasta intervalos. ¿Sí? O sea, después de la clase de mañana, tienen subidas 2 clases más, que son las clases que les tocarían la semana. En realidad creo que una la semana que viene y otra la otra. ¿Sí? Así que después yo durante la semana que viene voy a ir subiendo las clases que faltan. Bueno, después una duda que puede haber, que me imagino es si ya corregí los parciales. La respuesta es no. Si recién empiezo, así que tengan paciencia, son un montón. Así que calculen que de acá, no les quiero decir la semana que viene, probablemente la otra. ¿Sí? Eso también lo hizo. No sé, ¿hay alguna consulta de alguna otra cosa que se me esté pasando?
sea de los temas. ¿Alguna duda con algo del parcial? Digamos, de alguna dificultad que hayan tenido. Si no, bueno, si no, el tema que tenemos para hoy es métodos de estimación, ¿sí? Básicamente, en principio, o sea, que son los ejercicios de la guía a partir del 9, si no recuerdo mal. Ahora igual la guía. Verificador práctica 4. A partir del 9 exactamente, tenemos lo que son los métodos de momentos, ¿sí? Y de máxima verosimilitud. Cada uno tiene un poco su utilidad específica y podemos charlarla. Y existen otros métodos, ¿sí? Nosotros en el ejercicio 2, creo, o 3, en el ejercicio 3 habíamos esbozado un poco otro método, que es el método de buscar mejores estimadores lineales insesgados, o MELI, o Helio, o Blue, según o sea, el método de los mejores estimadores entre los lineales y insesgados, ¿sí? Ese es un posible método de estimación, pero los importantes que vamos a ver son el de momentos y el de máxima verosimilitud, ¿ok? Y eso corresponde a los ejercicios del 9 en adelante. Así que, bueno, cuéntame, tuvieron tiempo para verlo y para ponerse a la guía, supongo, así que me cuentan. Teórico, algo que no se entienda, si no vamos a los ejercicios. Buen día. Quería hacer una pregunta del 9G, que primero te pide una gama de alfa con parámetros alfa y lambda, y después con parámetros alfa y beta. Cuando yo saco el parámetro lambda, El 9 o el 11. ya te digo, me parece el 9, ¿eh? No, perdón, el 11, perdón. Listo. Ahora, el 11 pide estimadores de máxima verosimilitud. Sí, ok. Sí, Y te pide cuando yo saco, todo esto. sí, cuando yo saco el lambda, después puedo decir, bueno, beta es igual a 1 sobre lambda y despejar desde ahí. Bueno, es buena pregunta, ¿sí? La respuesta, si fuera el de momentos, que después desaparece en el ejercicio que sigue en el 12, sí, por cómo son las cuentas. Si es el de máxima verosimilitud, o sea, sí, y es bastante rápido de ver por qué. Después lo chequeamos. Si es el de máxima verosimilitud, la respuesta es sí, pero es una propiedad, ¿sí? Como que mi sugerencia es, está bueno lo que vos decís, o sea, tienen en un caso la distribución gamma alfa lambda, ¿sí? Que tiene esta densidad, que es lambda a la alfa sobre gamma de alfa por x a la alfa menos 1 por e a la menos lambda x para los x positivos y 0 en cualquier otro caso. Y la distribución gamma alfa beta es lo mismo, pero el beta es 1 sobre beta, entonces les queda 1 sobre beta a la alfa por gamma de alfa por x a la alfa menos 1 por e a la menos beta a la menos x sobre beta, ¿sí? También para x positivo, para otros x es 0. Entonces, no sé, ¿se ve algo? Esperen que voy a poner pinta esto. Entonces, uno puede calcular la función de verosimilitud usando esta función de densidad y hacer las cuentas, o puede calcular la verosimilitud usando esta función de densidad haciendo las cuentas. Mi sugerencia como ejercicio es hagan los dos, ¿sí? Háganlo con esta y háganlo con esta. Maximizan la función de verosimilitud en alfa y en lambda, en este caso, en alfa y beta en este, es una maximización en dos variables, o sea, la función de verosimilitud hace función de los dos parámetros, ¿sí? Hay que hacer las dos derivadas parciales, resolver sistemita, etc. Y llegar a ciertos estimadores. La respuesta es sí. Vos llegaste, no sé si hiciste para lambda. O sí, lo hiciste, no sé si lo hiciste, pero... Sí, me quedo n por alfa sobre la sumatoria de las xy. N por alfa de la suma de las xy. Y eso, perdón, yo dije es un sistema en dos. No, el ejercicio, ahora charlamos un poquito de qué pasa cuando son los dos, pero en este ejercicio decía dado alfa, ¿sí? En este ejercicio les pedía el estimador
suponiendo que alfa es conocido. ¿Sí? Suponiendo que alfa es conocido, da esto, ¿bien? Y alfa, bueno, si alfa es conocido quiere decir que sé cuánto es, ¿no? Que alfa es 3,7, listo, ahí pongo un 3,7. O sea que esto es un estimador, ¿sí? Y esto es lo que te digo. La pregunta acá es, yo sé que beta es 1 sobre lambda. Es verdad que este es el estimador de máxima verosimilitud de lambda, suponiendo alfa conocido. Es verdad que el estimador de máxima verosimilitud de beta va a ser 1 sobre el estimador de máxima verosimilitud de lambda. La respuesta es sí. Por eso es una propiedad de los estimadores de máxima verosimilitud, que está bueno saberla y que obviamente de acá más la pueden usar, pero mi sugerencia es, para convencerse, hagan la cuenta. Es decir, agarren esta densidad escrita así, con el beta como 1 sobre lambda, que quedaría de esta forma, hagan las cuentas, maximicen en beta, el alfa lo consideramos dado, y van a ver que se encuentran con que sí, con que el estimador es suma de xy sobre n alfa. Exactamente. O sea, ahora, digamos, sabemos que se puede hacer, porque les estoy diciendo que es una propiedad de esa. Si uno tiene el estimador de máxima verosimilitud de algo, ¿sí? Y tiene otro parámetro que es función de ese, se puede como reemplazar el estimador de máxima verosimilitud para obtener el estimador de máxima verosimilitud del nuevo parámetro, ¿sí? Pero es una propiedad que se puede demostrar, no la voy a demostrar, pero es una propiedad. Si quieren convencerse, me parece que está bueno que hagan el ejercicio con los dos, ¿sí? Que es un poco la idea de esa pregunta que les hago ahí, para que vean que exactamente da, ¿sí? ¿Está claro eso? Perfecto, muchas gracias. ¿Bien? ¿Se entiende el resto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Hay un tema acá que es, el ejercicio lo aclaro ahora por si alguien lo iba a preguntar y si no, porque me interesa, es el ejercicio dice, ¿y qué pasa si no supongo alfa conocido? ¿Sí? Hagamos por ejemplo el caso con lambda, el otro es lo mismo. No sé si alguien tiene hecha la log verosimilitud, si no la hago. ¿Sí? A ver, lo hago, así de paso, por si a alguien le sirve, lo practicamos. Esto no lo hice en clase, ¿no? En clase teórica. Este ejercicio en particular. Creo que no. No, no, no. Ah, La verosimilitud, pensada ahora como función de las dos variables, digo, es una cuestión de cómo lo pienso. Si yo pienso que alfa está dado, no le pongo que función de alfa, pongo que solo función de lambda. ¿Sí? Si pienso que ninguno de los dos es conocido, lo pienso como una función de dos variables, alfa y lambda. La verosimilitud sabemos que es la productoria desde i igual 1 hasta n de la densidad de las xy evaluada en xy, o sea que lo importante es acá poner, o sea, lo importante, lo que creo que en esto sí insistí es, no se olviden de ponerle su índice acá porque perdieron, ¿sí? Y la log verosimilitud, que es la que nos va a servir para hacer las cuentas un poco más fácil, la mayoría de las veces, sería el logaritmo de esto, que es la suma de los logaritmos. ¿Sí? Hay dos cosas acá importantes en este tema. Hablo de máxima verosimilitud porque es como lo más complejo, digamos. Momentos creo que es bastante inmediato. Hay dos cosas acá, dos complicaciones. Una es la computacional, digamos, la de cálculo, que al principio puede ser un poco abrumadora por ahí, pero después nos acostumbrando. Fundamental esto de no olvidarse del subíndice, ¿sí? Para las cuentas. La otra es la conceptual, ¿sí? Entender cuál es la lógica detrás del método de máxima verosimilitud lleva un tiempo. No sé cómo lo vienen masticando, yo creo que insistí bastante en eso en la clase, pero díganme si algo no se entiende, si les queda alguna duda conceptual, así también avanzamos en eso. Pero bueno, acá sería la suma, desde i igual 1 hasta n, del logaritmo natural de esto, ¿sí? El logaritmo natural de lambda a la alfa sobre gamma de alfa por x a la alfa menos 1 por e a la menos lambda x. ¿Está todo bien ahí? ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Sí, sí, perfecto. No, está todo mal ahí. ¿Qué pasa? Te faltó las XY. El subíndice, exactamente. Sí, sin eso
pero están tipo en el horno. En el horno va. Me falta ponerle subíndice a las X, ¿ok? XY, XY. ¿Ok? Normalmente cuando llegan a ese, si se olvidan así, a lo mejor alguien se da cuenta después y lo resuelve, pero si se olvidan lo del subíndice, a partir de acá empiezan en general a, no sé, inventar y terminan en cualquiera. Así que bueno, tengan cuidado con eso, ¿sí? ¿Está claro? Tengo entonces la suma de los logaritmos y, bueno, no pongo más y igual 1 hasta n, se sobreentiende. Logaritmo me queda logaritmo natural de lambda a la alfa, ¿sí? Que sería alfa logaritmo natural de lambda, menos el logaritmo natural de gamma de alfa, ya que estoy usando propiedades de los logaritmos, obviamente, más el logaritmo natural de xy a la alfa menos 1, que es más alfa menos 1 por el logaritmo natural de xy, más el logaritmo natural de e a la esto, que como se cancela el logaritmo con la exponencial, directamente queda menos lambda xy. ¿Ok? Y si ahora aplico la sumatoria, lo pongo acá si tengo espacio, me queda que la log verosimilitud como función de alfa y lambda es la suma de esto, que ¿cuánto da? La suma de alfa por el logaritmo natural de lambda. Con i desde 1 hasta n. N veces eso. Exacto, no depende de i, es n veces eso, perfecto. N alfa logaritmo natural de lambda. Lo mismo pasa acá, si este tampoco depende de i, así que es menos n logaritmo natural de gamma de alfa. Este sí depende de i, pero esto no, así que eso lo puedo dejar afuera. Más alfa menos 1 por la suma del logaritmo natural de xy, que te digo el 1 hasta n, menos la suma de esto, que también puedo dejar el lambda afuera, menos lambda por la suma de las xy. ¿Ok? Entonces estamos... Si alguien, para quienes hicieron el ejercicio, eso es lo que les debería dar la log verosimilitud. ¿Sí? De ahí, derivando respecto de lambda, e igualando a 0 y despejando lambda, es que el compañero encontró que el simulador es de máxima verosimilitud que esperé hace un rato. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no conozco ninguno de los dos? ¿Sí? Si yo no conozco ninguno de los dos estimadores, esto ¿me sirve para estimar lambda? ¿Es un estimador lambda en ese contexto? Si no conozco ninguno de los parámetros, no. No porque no conoces a alfa. Claro, ¿qué pongo acá? Yo quiero estimar lambda, perfecto. Tengo las X, tomo la muestra o la suma. Bueno, ya sé cuánto es porque es el tamaño de la muestra. ¿Qué me toca? No sé qué meter ahí porque no lo conozco. ¿Sí? Entonces, ahí esto ya no sirve como estimador. Y lo que me queda es que para maximizar esto, lo debemos maximizar en las dos funciones al mismo tiempo, en los dos parámetros al mismo tiempo, que serían las dos variables de la función de verosimilitud, ¿sí? O de log verosimilitud en este caso. Alfa y el lambda. Entonces tengo que hacer la derivada de L respecto de alfa y la derivada de L respecto de lambda. ¿Sí? Igualar las dos a 0 y despejar como un sistema. Si la de lambda es la que ya hicieron, ¿sí? Para resolver la primera parte del ejercicio, que acá me quedaría n alfa dividido lambda. Esto vuela, ¿sí? Porque no depende de lambda. Esto tampoco depende de lambda y acá me queda menos la suma de las x. ¿Sí? De esta igualando a 0 cuando sale que el estimador de lambda es el que escribimos recién, el estimador de máxima verosimilitud. ¿Ok? La derivada respecto de alfa. Acá este término, tengo esto ahí, así que me queda n logaritmo natural de lambda. ¿Sí? Y después, ¿qué queda? Acá voy a tener menos n. ¿Cómo sigue esto?
por 1 sobre gamma de Exacto. alfa Por 1 sobre por gamma de la alfa, derivada. sobre gamma de alfa, y después por la derivada La de... derivada. Ok, por la derivada de gamma de alfa. Por lo que sea la derivada de esa función, que ya de por sí tiene una definición medio extraña, o sea que bueno, lo que sea la derivada, ¿sí? Y así queda, y después acá tengo más, bueno, acá la derivada sería, lo pueden pensar de muchas maneras, si quieren piensen como, bueno, esto es una constante, todo esto es constante para alfa, así que lo que derivo es esto, me queda solo la constante. Si quieren hagan la distributiva, no sé cómo les queda más cómodo, pero básicamente me queda más la suma de los logaritmos de x, desde igual 1 hasta n. Y después esto desaparece porque no depende de alfa. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda con la derivada? Con las derivadas, digamos. Bueno, entonces básicamente lo que yo tengo que encontrar es alfa y lambda, tales que esto de 0, y tales que esto de 0. Es un sistema, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, decir, bueno, despejo lambda acá en función de alfa y lo meto acá. Por vez, ya que tengo la posibilidad de acá es bastante simple, yo podría hacer como hicimos, lambda acá da n alfa sobre suma de xy. O al revés, podría poner alfa en función de lambda y reemplazarlo acá. Creo que lo que queda mejor es donde dice despejar lambda en función de alfa. Y acá me queda que si pongo lambda n alfa sobre suma de xy, me queda acá n alfa sobre suma de xy menos n gamma prima de alfa sobre gamma de alfa más esta suma. ¿Sí? Ya está. O sea que una vez que hice ese reemplazo, lo que tengo que resolver es esta ecuación y después el valor que da alfa lo meto acá. ¿Ok? ¿Cómo se ven con despejando esto? Les pongo un ejemplo como para bajar esto a tierra. Supongamos que uno tiene una muestra de tamaño 3, con x1 igual 2,5, x2 igual 3,1, x3 igual 0,7. ¿Sí? Donde dice n, ¿qué voy a poner? Acá, acá, acá. 3, ¿sí? Ni más ni menos, obviamente. O sea que me va a quedar, donde dice n va a ir un 3. Donde dice suma de xy, acá, básicamente, voy a poner la suma de estas tres cosas, ¿sí? 5, 1, 6 y 7, 13, así que es 3, me llevo 1, 3 y 3, 6. 6,3 si no me equivoqué. ¿Ok? Y donde dice suma del logaritmo natural de xy, tengo que hacer los logaritmos de esas cosas y sumar. Yo tengo que hacer logaritmo natural de 2,5. A ver, vamos a hacerlo. No sé si alguien lo hizo, si no me dice. Suma de... Logaritmo natural de 2,5 más logaritmo natural de 3,1 más logaritmo natural de 0,7. Me dio todo 1,69 la suma. Sí, lo mismo. Perfecto. 1,69, bien. Listo. O sea que bajado un caso particular, porque acá digo, hay un montón de cosas, es un lío, a lo mejor es que una fórmula general no se puede, bueno, no importa. Bajado un caso particular, la ecuación que me queda es, borro esto que después sería lo que uno tendría que hacer para sacar lambda, ¿sí? La ecuación que me queda es 0 igual 3 por el logaritmo natural de 3 alfa sobre suma de xy, o sea, sobre 6,3. Podría hacer la cuenta, obviamente, y convertir esto en un solo número. Menos 3 gamma prima de alfa sobre gamma de alfa más 1,69. ¿Okay? Esa es la ecuación que quiero resolver. Y quiero despejar alfa. Que está acá, que está acá y que está acá. ¿Alguien sabe cómo? Despejar alfa ahí.
¿Alguien sabe? La división del logaritmo no te conviene separarlo como una resta. Podrías, te quedaría otro numerito que se junta con este, ponele, y te queda... O también puedes hacer 3 dividido 6,3 y poner el número, el resultado. Si es 0, no sé, 40 y pico. Digo que la forma va a ser similar. El problema lo tenés en la gama, no sabés qué tenés ahí adentro. Sí, tengo un montón de problemas. El problema es que esté en varios lados, eso siempre suele ser un problema, sobre todo si está como metido adentro de cosas distintas, ¿no? Porque si tengo adentro un logaritmo y adentro una exponencial, tampoco lo podría despejar. Pero encima está que tampoco sé cómo despejar la gama. No sé cuál es la inversa de la gama. De hecho, no es inversible la gama, porque si uno ve un gráfico de la gama en los positivos reales, como la vemos nosotros, tiene un gráfico así, tiene como una asíntota acá y después sube. O sea que ni siquiera es inversible, o sea, es como bastante feo de manejar eso. La verdad es no, yo no sé cómo se despeja esto, en el sentido de despejarlo y escribir alfa como una expresión, ¿sí? Que depende de todos los otros números que aparecen ahí. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que esa ecuación no tenga una solución, o más de una tal vez, de hecho. ¿Sí? Pero podría tener una única. Si no sé despejar y quiero igual encontrar una solución, aunque más no sea aproximada, la única opción que me queda es usar un método numérico. ¿Sí? No sé si alguien hizo o está haciendo numérico, pero la única opción que me queda acá para llegar a por lo menos de forma aproximada, con una cierta cantidad de decimales, estimar alfa por el método máximo de similitud, es acudir a algún método numérico. ¿Sí? O sea, ¿qué son métodos numéricos? Son procedimientos, ¿sí? La mayoría de las veces iterativos, en el sentido de que empiezo de un valor inicial y le aplico alguna regla que me da un nuevo valor, y a ese nuevo valor le aplico una regla que me da un nuevo valor, y con un poco de suerte o en condiciones adecuadas, esa sucesión de valores va convergiendo a algo, y ese algo al que converge es una solución de la ecuación. ¿Sí? Entonces, en algún momento que ya la cosa no cambia mucho, la corto. ¿Alguien hizo o está haciendo numérico? ¿Y ya vio esto? La resolución de ecuaciones no lineales. ¿Sí? ¿Te suena? ¿Llegaron a ver esto? Newton-Raphson, ¿cómo se llama? No importa, no importa. Perfecto, ok, como para que, digo, y los que no, bueno, quienes sigan la carrera del Padio lo van a ver, ¿sí? De todas maneras, si quieren les cuento el método numérico más fácil, para que no lo vayan a ver, para que tengan una idea, ¿sí? Supongamos que el método más básico, que no es el más eficiente ni mucho menos, pero como para que tengan una idea de que es algo que puede hacer cualquiera, ¿sí? Mientras yo sea capaz de esta expresión evaluarla en valores de alfa, puedo encontrar una solución numérica, ¿sí? O sea, puedo aproximar numéricamente una solución. Básicamente lo que necesito es calcular gamma de alfa, ¿sí? Eso en R está, y necesito calcular gamma prima de alfa, ¿sí? No me acuerdo del nombre, pero tanto la función gamma como la derivada segunda, y las derivadas, y el logaritmo de las derivadas, o las derivadas del logaritmo, todas esas funciones están incorporadas a R, algunas están en Excel, por ejemplo, incluso, ¿sí? O sea que con una computadora uno puede evaluar gamma de 7,2, por ejemplo, ¿sí? No de un valor de los que conocemos exactamente, y también la derivada, ¿sí? E incluso la derivada del logaritmo, que sería esto, ¿sí? Esta función gamma prima de alfa sobre gamma de alfa, que es la derivada del logaritmo de gamma, tiene un nombre y es la función digama. Si buscan función digama, en R, por ejemplo, eso es el resultado de evaluar todo esto en un valor de alfa, ¿sí? La cuestión es, una manera de encontrar una solución es primero ubicarla en un intervalo, ¿sí? ¿En qué sentido? Supongamos que yo agarro y evalúo todo esto en alfa igual, no lo voy a hacer ahora, si hubiera tiempo lo escribíamos en R y lo hacíamos, pero te lo dejo para que lo pienses, si no la próxima me preguntan y lo vemos. Pero supongamos que yo tomo alfa igual, tomo toda esta expresión, ¿sí? A toda esta expresión la llamemos la f de alfa, ¿sí? A toda esa cuenta que tengo ahí. Y supongamos que yo hago alfa de f de 0,001,
No lo puedo hacer en 0 porque no puedo hacer gamma de 0. Alfa tiene que ser positivo. Pues supongamos que hago el f de 0,001 y hago toda esta cuenta y me da, por decir algo, ¿sí? Me da positivo. ¿Sí? Hay que ver, a lo mejor me da negativo, no tengo la menor idea. ¿Sí? Pero estoy inventando. Supongamos. Y supongamos que hago f de 10 y me da positivo también. ¿Puedo decir algo con eso? ¿Me sirve de algo eso? No. Pero ¿qué pasa si me da negativo? ¿Qué puedo afirmar? ¿Puede decir que hay un máximo, puede ser? ¿En ese Pues, intervalo? sí, sí, o sea, en términos de la similitud, sí, en términos de esto, en términos de la ecuación esta, ¿qué puedo decir? No, ahí ya no sé. En términos de la ecuación, puedo decir que hay una Puede sola. ser que Claro. para que te dé 0 tiene que estar entre 0,001 y 10. Sí, en realidad no puedo decir que tiene que, porque no quiere decir que no haya otras soluciones más. ¿Sí? Y ahora después les cuento cómo se resuelve ese debate, digamos, porque si qué pasaría si hubiese muchas soluciones. Lo que sí quiere decir es que entre 0,001 y 10 seguro hay una solución, es decir, seguro hay un valor de alfa donde esto vale 0, que es lo que yo quiero. En realidad yo quiero encontrar un valor de alfa tal que esto que yo llamé f de alfa valga 0, ese es mi problema. Entonces, si en 0,001 da positivo y en 10 da negativo, hay seguro un valor acá donde esto vale 0. ¿Por qué? Porque esta función, si uno la mira, en los valores positivos de alfa es continua. Entonces, ¿qué estoy aplicando ahí? ¿Qué teorema? Lo llevo de un tirón a análisis 1. Exacto. Como dice Francisco, el teorema de Bolzano. ¿Sí? El teorema de Bolzano me dice, como esta función es continua, si acá es negativa y acá es positiva, entre esos dos valores tiene seguro por lo menos una raíz. Ojo, que no me está diciendo ni que siquiera tenga una. Pero tiene por lo menos una raíz. Yo quiero encontrar alguna. El método más simple para, usando esta información, buscar una raíz es decir, bueno, yo sé que entre 0,01 y 10, o si quieren para no complicarla, entre 0 y 10, que aunque el 0 no esté en el dominio, hay una raíz. Entonces, ¿qué hago? Corto en 2 el intervalo. ¿Sí? Por eso se llama de bisección el método. El método de bisección lo que dice es, corto el intervalo en 2 y me queda el intervalo de 0 a 5 y el intervalo de 5 a 10. Entonces supongamos que yo agarro y hago f de 5, porque insisto, se supone que puedo evaluar la función con el valor que a mí se me ocurra, hago f de 5. Me pueden pasar tres cosas, básicamente. La mejor que me podría pasar, que no pasa nunca, es que me diera 0. En cuyo caso, ¿qué pasa? Si f de 5... Encontraste una solución. Claro, encontré una solución, digo, ya me puedo poner alfa igual a 5. ¿Se entiende? Porque con alfa igual a 5 la cuenta me da 0, que es lo que yo quiero. O sea que ahí ya estaría. Eso no pasa nunca. ¿Sí? Pero prácticamente nunca. ¿Sí? Sería muy raro. Si pasara, ya está. Buenísimo. Si no pasa, me va a dar o positivo o negativo. ¿Qué pasaría si me diera positivo? Bueno, el intervalo 0,5 es como que llegando al 0 da positivo, llegando al 5 también en el 5 también da positivo, o sea que yo no sé qué pasa acá. Podría haber raíces como podría no haber. Pero donde seguro hay una raíz es entre 5 y 10. De vuelta, ¿por qué? Porque cambia el signo y el teorema de Bolzano me asegura que acá entonces hay una raíz. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? O sea, yo parto de saber que entre 0 y 10 hay una raíz, ahora sé que entre 5 y 10 hay una raíz. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cómo seguiría? Seguir con otros números entre 5 y 10. ¿Cómo? Probar con otro número entre 5 y 10, a ver cuánto te da. Claro, lo que puedo hacer, debería elegir un número en realidad, y lo que suele hacer el método de disección, como para que sea sistemático, no tener que andar pensando, es dividir a la mitad. O sea, dividir de 5 a 7,5 y de 7,5 a 10. Veo que pasan 7,5 y en función de si en 7,5 me da positivo o negativo, me quedo con uno de esos dos intervalos, que lo vuelvo a dividir, y básicamente el chiste de eso, ¿cuál es? Que si yo obtengo una sucesión de intervalos que siempre contienen una raíz, todos, pero que el tamaño tendrá 0. Es decir, que yo lo puedo hacer tan chiquitito como quiera. ¿Sí?
¿sí? Si yo en un momento llego a que entre 6,23157 y 6,23159 hay una... Acá da positivo, acá da negativo, entonces por el teorema de Bolzano sé que hay una raíz. Y bueno, sé que hay una raíz que básicamente es 6,2315 algo. O sea que tengo una raíz y la tengo con bastante precisión. ¿Se entiende? ¿La idea? No digo que sea fácil, ni rápido, ni práctico, pero ¿se entiende la idea? O sea, sí, pero es literalmente como ir tirando. Es ir tirando, pero de una forma sistemática en la que vos estás segura de que va a aparecer. O sea, una vez que encontraste donde al principio sí es ir tirando. En este caso, al principio sí es ir tirando porque alguien podría haber dado en el 10 positivo. Y entonces, ahí sí tengo que ir tirando hasta encontrar uno donde dé positivo y uno donde dé negativo. Pero una vez que logré eso, es ir tirando, pero de una forma sistemática que te garantiza que te vas a ir acercando tanto como vos quieras a la raíz. Por eso es un método, ¿sí? O sea, el principio sí es ir tirando, pero es un método porque en el fondo vos, siempre de los dos en los que separás, vas a tener, porque a ver, si vos tenías que acá es positivo y acá es negativo, ahora ves en 7,5 y de vuelta, si el 7,5 te llega a dar 0, buenísimo. Y si no, te va a dar positivo o negativo, o sea que con el 5 o con el 10 vas a tener un signo diferente. Y entonces en el intervalo correspondiente es donde vos vas a estar segura de que va a haber una raíz. ¿Se entiende? O sea que vos siempre vas a tener intervalos donde tenés una raíz y cada vez más chiquititos, y entonces eso te va a dar como mucha precisión. ¿Se entiende la idea? Una pregunta. Sí. Sí. Nosotros dijimos como que encontramos un resultado. ¿Tenemos manera de saber cuántos resultados hay o no? No es tan fácil. O sea, hay maneras a veces de analizar, hay que hacer como un estudio de la función, acá ya se complica más porque la función ya viene medio rara. A veces sí, a veces no. ¿Sí? Lo ideal sería que haya una sola solución, y entonces vos sabés que, bueno, acá a lo que te está acercando es a la solución. ¿Sí? Cuando no, hay algo igual que ahora les comento que se usa, ¿sí? Que también nos puede ayudar un poco en el caso en que no sepamos si es solución única, que en estos problemas complicados muchas veces no es solución única, ¿sí? Y obvio que es un problema, digamos, desde el punto de vista teórico. Pero ahora les cuento una cosa más sobre eso. Pero se entendió un poco la idea de este método, ¿sí? No es el método que se suele usar, es un método complicado, lento, ¿sí? En general es lento en el sentido de que la convergencia no es tan rápida como con otros métodos. Quienes tengan que cursar numérico en algún momento van a hablar de los diferentes métodos y su orden de convergencia. Si este es un método que converge linealmente, o con orden 1, mientras que existen métodos con una convergencia de mayor orden, lo cual quiere decir que es esencialmente mucho más rápida, ¿sí? Por ejemplo, el método de Newton-Raphson, que es no muy conocido y que si alguien hizo numérico seguro lo vio, es un método que converge cuadráticamente, es decir, con orden 2, lo cual es esencialmente mucho más rápido. ¿Sí? Fíjense en qué tan rápido una recta tiende a 0 y qué tan rápido una parábola tiende a 0, es como mucho más rápido. Viene por ese lado, básicamente. ¿Sí? Esos otros métodos, como el método de Newton-Raphson o también el método de punto fijo, son métodos que en vez de partir de dos valores, ¿sí? Parten de un valor, ¿sí? Y después a ese valor se le hace una cuenta. Y al resultado se le hace la misma cuenta, y al resultado se le hace la misma cuenta. ¿Sí? Como que se le aplica una función. Y uno llega, que hay que ver cuál es, digamos, eso depende de cada método. Y si eso converge a algo, converge a una solución. ¿Sí? En esos métodos, así como acá el problema estaba en encontrar primero un intervalo que contenga a una raíz, y además hay que ver si es el único intervalo que contiene una raíz, o si podría tener otros intervalos con otras raíces. En esos métodos el problema de vuelta es elegir el valor inicial. O sea, sí, siempre hay algo como de tirar un valor, o dos, ¿sí? Y a partir de ahí el método es sistemático. En esos problemas, en esos métodos el problema es encontrar un valor inicial adecuado. Que por ejemplo, para que sea adecuado tiene que ser un valor que esté cerca de la solución. ¿Sí? El método de Newton-Raphson les cuento lo que hace para... Les cuento eso solamente para que tengan idea de que estas cosas se pueden resolver y normalmente se resuelven, solo que no en forma exacta. ¿Sí? Si no, parece que todo es siempre resolver una ecuación. El método de Newton-Raphson hace esto. Si yo tengo una función así y quiero encontrar una solución de f de x igual 0, bueno, obviamente lo que quiero encontrar es este valor, ¿no? Supongamos que esto después no tiene más soluciones. ¿Estamos de acuerdo que quiero encontrar este valor? El método de Newton-Raphson toma un valor inicial.
por ejemplo este, y lo que hace es pararse, ir hasta la función, pararse en la recta tangente y ver dónde la recta tangente corta al eje X. Donde la recta tangente corta al eje X, obtengo un nuevo valor que podríamos llamar X1. ¿Qué hace a partir de ahora? Lo mismo. Basta el gráfico de la función, se sube a la recta tangente y va hasta donde la recta tangente corta al eje X. Y ahora me da otro valor que es X2. Y así sigo. Todos ven que en estas condiciones yo me voy acercando cada vez más a la raíz. Si repito el método, como que me voy a terminar acercando mucho al punto que quiero, que es la raíz, que es el punto donde la función vale 0. ¿Se ve eso? ¿Sí, no? ¿Estoy hablando chino? Sí. ¿Sí? Se llama método de Newton, por si les interesa buscarlo, digamos. Newton-Raphson. Después, ¿cuál es la vuelta que hay que hacer para hacer eso? Bueno, se puede deducir, no importa, no es un tema no es tema nuestro, sí, pero con un procedimiento así, donde uno vaya encontrando esos puntos, uno tiene algo que tiende al punto. ¿Qué pasaría si uno tiene dos soluciones? Bueno, si yo empiezo acá, voy a parar a esta solución. Si yo empiezo acá, por ejemplo, bueno, recta tangente, voy para acá, de ahí voy para acá, también parece que voy a parar a esta. Pero si yo empiezo acá, me subo a la recta tangente, voy acá, después me subo a la recta tangente, voy acá, todo indica que voy a parar a esta otra solución. O sea que según cuál es el X inicial, el valor inicial de X, yo voy a parar a una solución o a la otra, si es que hay más de una solución. ¿Se entiende? Con lo cual la elección correcta o adecuada, medianamente adecuada del valor inicial es importante. ¿Sí? ¿Qué se suele hacer en métodos como este? ¿Sí? Donde lo que yo estoy yendo es a tratar de estimar el valor de un parámetro. Bueno, muchas veces lo que se hace es lo siguiente. Yo tengo el método máximo de verosimilitud, que está muy bueno y que es muy confiable y que da muy buenos estimadores. Pero a ver, ¿qué pasa en el caso este de que yo quiero estimar alfa de la distribución gamma? Pasa que no puedo resolver la ecuación que necesito resolver para encontrar el método máximo, para encontrar el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, lo que hago es, voy a resolver numéricamente esa ecuación, ¿sí? Por ejemplo, podría ser por este método, pero voy a elegir un valor inicial que por algún otro motivo yo sepa que tiene sentido. Y ese algún otro motivo podría ser que es el valor inicial que sale de algún otro método, tal vez que no da tan buenos estimadores o tan confiables, pero que sí es resoluble. ¿Sí? Y si ustedes ven el ejercicio que sigue, en el ejercicio que sigue les pide el estimador de momentos de alfa y lambda en la distribución gamma, y ahí sí se puede calcular con los valores de la muestra de una manera sencilla. O sea, hay una expresión cómoda para el estimador de máxima verosimilitud de alfa, perdón, para el estimador de momentos de alfa. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer la estimación por momentos, que no es el estimador más con las mejores propiedades, pero es un estimador simple y práctico en la mayoría de los casos. Y entonces, si ese estimador de momentos me da, qué sé yo, 3,7, ¿sí? Yo después trato de mejorar la estimación, tomando eso como ese 3,7 como valor inicial y aplicándole el método de Newton-Raphson para acercarme al que sería para encontrar una aproximación del que sería el estimador de máxima verosimilitud. ¿Sí? No sé si les cargué demasiada información, pero bueno, di tantos años numéricos que no quería dejar de mencionar esto. ¿Qué pasa cuando no puedo resolver la ecuación que tengo que resolver para encontrar el estimador de máxima verosimilitud? O incluso uno de momentos, si pasara, bueno, uso métodos numéricos. ¿Sí? Que acá les tiré como una mínima idea de que son los métodos numéricos, pero existen muchos otros, con cada uno con sus propiedades y características, que bueno, eventualmente se estudian. ¿Ok? Bueno, me fui un poco de tema, pero quería comentar un poco de esto. ¿Sí? Para también contestarles la pregunta esa de qué pasa si no se conoce alfa. Bueno, si no se conoce alfa se complica, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer una estimación. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda de esto, si no, veamos qué más. Alejandro, yo te quería pedir si podíamos hacer el 15. A ver, el 15 es... Sí, me parece que es parecido a uno que hiciste en clase, pero no hay que maximizar, me parece, ¿no? O sea, hay que maximizar, pero no te da el máximo. No te da el valor que te da.
O sea, sí, se parece, es un ejercicio similar al que vimos de la uniforme, creo, en clase pasada. Sí, sí. Es similar a eso, sí. Hagámoslo para, porque ese tipo de ejercicio siempre genera dudas. De hecho, yo lo tengo que pensar cada vez que lo hago. No es que me lo sé de memoria, Pero veámoslo. El ejercicio 15. Me dice, en base a una muestra aleatoria de tamaño n, hallar estimadores por el método de momentos y por el de máxima verosimilitud para el parámetro gamma de la distribución dada por la distribución en este caso, f mayúscula de t igual 0 si t es menor a gamma, 1 menos e a la gamma menos t si t es mayor o igual a gamma. ¿Sí? Esa es la distribución. Es algo así, para que te den una idea, si lo grafican. Si acá está gamma, hasta i vale 0. Y a partir de ahí se levanta y tiende a 1. ¿Sí? Obviamente esta es la función de distribución. Si intentaron hacer la verosimilitud con esto, está mal. ¿Sí? Porque para esto que va a ser una que va a ser. ¿De qué tipo de aleatoria estamos hablando acá? ¿Continua, discreta, otra cosa? Una de las primeras clases. Si tiene esta función de distribución, es decir, la acumulada, ¿no? ¿Es continua, es discreta, es mixta? ¿Qué es? Continua, yo encontré la densidad derivando. Es continuo porque la función de distribución es una función continua, ¿sí? No parece, sí, parece logaritmo de discontinuidad, de hecho no la hay porque básicamente acá se juntan. Digamos, donde uno podría tener dudas es en gamma, pero si estoy a la izquierda, muy cerca de gamma, pero a la izquierda estoy en 0, y si t vale gamma, me da gamma menos gamma, que es 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, o sea que efectivamente es continua la función. ¿Sí? Así que en realidad lo que necesito es buscar, la verosimilitud va a ser la función de densidad conjunta de la muestra. ¿Sí? Voy a buscar la densidad. O sea, lo primero que hay que hacer acá es buscar la densidad, y la densidad va a ser, bueno, si la escribo en t, o sea, la densidad va a ser la derivada. ¿Sí? La derivada en los menores a gamma es 0. Y la derivada en los mayores a gamma, la derivada sería respecto de t acá, es menos e a la gamma menos t por la derivada de gamma menos t. Que si es la derivada respecto de t es menos 1, o sea que me queda más. ¿Sí? Sí. Y bueno, lo único que voy a hacer, lo único que voy a cambiar es que en vez de escribirlo como función de t, lo voy a escribir como función de x. ¿Sí? O sea, voy a poner e a la gamma menos x. ¿Por qué? Porque me gusta más. Solo por eso. ¿Sí? Y la derivada en 0, no sé si existe. De hecho, si miran, me crecieron el gráfico, no existe. ¿Sí? Pero no importa que no sepa la derivada en x igual a gamma. No importa que no sepa porque, como es una densidad, de ese valor le puedo poner el valor que quiera. Así que pongamos que es esto para los x mayores a gamma. Después voy a ver si me arrepiento de ponerle mayor y capaz le pongo mayor igual, pero por ahora dejémoslo. Y 0 si no. ¿Sí? Esa es la densidad. ¿Estamos? Bueno. Primero, ya que estamos haciendo el ejercicio y así repasamos las dudas. Hacemos un poquito de los dos temas, sobre todo por si alguien no entendió alguno de los dos y después de la clase no se puede conectar. El ejercicio me pide que busque tanto estimador de momentos como estimador de máxima verosimilitud. Yo sé que donde por ahí hubo más dudas con el de máxima verosimilitud, y ahora charlamos por qué, pero charlemos un poco de cómo buscar un estimador de momentos. Uno, porque podría haber diferentes. ¿Qué habría que hacer para encontrar estimador de momentos? No sé si lo hicieron eso. Calcular un momento. Calcular un momento, claro. Yo no sé, como no es una gamma 3.8, entonces tengo las formulitas, tengo que calcular un momento, o sea, hay que hacer la cuenta. Lo más práctico es empezar por la esperanza. ¿Sí? Porque normalmente los momentos a medida que son de mayor orden también son más complicadas las expresiones y también va a ser más difícil despejar a la hora de buscar estimador de momentos. Que de vuelta, si la expresión es muy difícil y no me queda otra, podría tranquilamente, para un caso específico,
¿sí? Cuando yo ya tengo los datos, podría usar un método numérico, ¿sí? Pero tratemos de hacerla fácil y buscar el momento de orden 1, por ejemplo, para empezar. Si el momento de orden 1 no llega a depender de gamma, bueno, y paso al orden 2 o a la varianza o lo que sea. Entonces, el orden 1 es la esperanza, y para calcular la esperanza, ¿qué tengo que hacer? Cuentas, ¿sí? Tengo que integrar entre menos infinito y más infinito, x por la densidad, ¿sí? Y entonces tengo que integrar entre cuánto y cuánto, x por esto. De sigma más infinito. Sí, es gamma, pero no importa, exacto. De gamma a más infinito. Gamma, perdón. No, perdón, no, yo sé que no sé. Yo cuando cursé estadística 1, mi profesor, que era un hombre grande, bastante obse en algunas cosas, pero a su vez era divertido, en ese sentido, la guía de ejercicios al final tenía un listado del alfabeto griego y el nombre, y la primera clase nos decía que lo teníamos que estudiar. Nunca hice eso, todavía no llegué a esa instancia, no te preocupes. Todavía me parece que sigo siendo no tan obse. Entonces sería desde gamma, que es donde empieza el soporte, hasta más infinito, ¿sí? Bueno, y acá me odio por haber decidido hacer esto, porque ¿cómo se resuelve esta integral? ¿Capaz? Por partes. Por partes, sí. Por partes sale, sí. Yo quisiera que se haga con la función gamma, no esta gamma que es la minúscula, sino la función gamma de la que estuvimos hablando hoy. Capaz que con una sustitución sale, porque esto piensen que es menos x menos gamma, si lo escribo distinto, es exponente. Capaz que si yo a esto le llamo u, se puede escribir como, te lo dejo para que lo piensen, ¿sí? Se lo dejo para que lo piensen, que si hacen u igual x menos gamma, y de u igual 1 por dx, o sea dx, capaz lo pueden escribir como una expresión donde aparece la función gamma de 1 y la función gamma de 2. ¿Sí? Puede salir. Si no, hay que hacerlo por partes. ¿Sí? Odio el método inverso por partes, lo detesto, ¿qué les voy a decir? Por eso yo en otro contexto haría eso. Pero se puede hacer por partes. Repasémoslo. Para hacerlo por partes, lo que voy a tener que hacer es llamar, no sé qué usan, FG, de U, de B, lo que sea, pero este va a tener que ser mi U, y este va a tener que ser mi B' o DB si incluyo el diferencial, no sé cómo lo escriben, ¿sí? Si U es X, U' va a ser 1, si B' es E a la menos, o sea, E a la, lo pongo como estaba antes, E a la gamma menos X, para encontrar B lo que tengo que hacer es integrar esto. El gamma es constante, no me molesta, lo que me molesta es el menos de acá. Entonces, si integran, van a ver que les queda menos C, una primitiva posible es esta, menos C a la gamma menos X. O sea, lo que hay que chequear es que la derivada de esto de esto. Chequenlo y van a ver que sí, queda. ¿Está claro? Si derivo esto, me aparece la derivada de gamma menos X, que es menos 1, que con el menos me da positivo. ¿Ok? No sé si se ve algo ahí. Bueno. Entonces me queda la integral de... ¿Y acá qué va? Si aplico partes, esto va a ser u por b, ¿sí? U por b es x por esto, o sea que es menos x e a la gamma menos x, menos la integral de b por u' o u' por b, o sea que es 1 por esto. 1 por menos e a la gamma menos x, o sea que como me queda menos e a la gamma menos x, puedo poner un más ahí, y me queda así. Hasta ahí estábamos con lo que hice como partes. Todavía me falta hablar de los límites de integración. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, si esto fuera una integral indefinida y no hice límites de integración, pongo esto, hago esta integral y después pongo más c. Cuando la integral es definida, es mentira que esto es igual a esto. Sí, porque esto es un número y esto es una función. O una familia de funciones.
Entonces, hay diferentes maneras de tratar esto. Una es decir, bueno, poner un asterisco, decir, aparte me hago la integral indefinida y cuando llego a la respuesta pongo esa función para salvarlo. La otra es directamente ir evaluando, es decir, esto que me quedó acá, lo evalúo entre gamma y más infinito. Y esto que me dio acá, la integral va a ser entre gamma y más infinito. ¿Sí? Yo igual ya a esta altura estoy diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no probé de hacer esto a ver si podía usar la función gamma? ¿Sí? Uno de los motivos por los que me encanta la función gamma es porque me evita hacer integral por integración por partes. Pero bueno, tema mío. ¿Qué pasa cuando evalúo esto en más infinito? Queda menos infinito por cero. Claro, que menos infinito, no importa el signo acá, Más infinito, perdón. es infinito por cero. O sea que en principio es indeterminado, pero bueno, podría hacerlo L'Hopital, hacer un asterisco y aparte hacer el cálculo, pero medio que ya tenemos la regla acá, ¿no? De qué pasa si hago L'Hopital. ¿Quién gana? En esa indeterminación. El cero. No es que, sí, no es que gana el cero, gana la exponencial. O sea, gana el cero, pero porque lo que gana es la exponencial. Que la exponencial le gana al polinomio, digamos. ¿Sí? De todas maneras, si ustedes quieren hacer la cuenta, habría que escribir esto como menos x sobre e a la menos esto, o sea, dar vuelta a esto. ¿Sí? Y entonces me queda infinito sobre infinito ahora, y puedo aplicar L'Hopital, y básicamente el de arriba me queda un número y el de abajo me sigue dando e a la algo, o sea que termina ganando esto. ¿Sí? Y va a dar cero. Si quieren háganlo, pero veo que ya sabemos que en estas situaciones tengo x a la algo, por e a la algo me queda eso infinito por cero, por el menos de acá, esto tiende a cero. O sea, el más infinito tiende a cero. ¿Sí? Y esa vuelta ya la hicimos varias veces, por eso no lo hago, pero en realidad es como que, bueno, técnicamente no tendría que probarlo. O sea que el más infinito da cero, y en gamma queda. O sea, cero menos lo que da en gamma. ¿Y cuánto da en gamma? Te queda gamma. O sea, menos gamma al final. Sí, quedaría menos gamma por e a la gamma. Menos gamma. Sí, como e a la gamma menos gamma es 1, me queda menos gamma. O sea que esto es 0 menos gamma. O sea que me va a quedar más gamma. Y ahora es, bueno, más lo que es integral. Esa integral la tengo que hacer. De todas maneras, yo ya les dije que una primitiva de e a la gamma menos x era menos e a la gamma menos x. O sea que acá me quedaría menos e a la gamma menos x evaluado entre gamma y más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 0 más gamma, o sea, gamma, menos, y ahora tengo que evaluar esto en más infinito y en gamma. En más infinito, e a la esto me da, e a la más, me queda e a la menos infinito, o sea que me queda 0, menos, y en gamma, e a la gamma menos gamma me da 1. O sea que me queda, ¿hay alguna duda? La esperanza de x, si tiene esta distribución, es gamma más 1. ¿Estamos de acuerdo? Horrible. Me hace mal la integración por partes, pero no importa. Prueben si quieren qué pasa si hacen esa sustitución, a ver si pueden reescribir esto usando la función gamma, aunque sea, creo que les va a quedar en función de gamma de 1 y gamma de 2. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Bueno, todo esto para llegar a que la integral de esta función es gamma más 1. O sea, la esperanza de esta variable es gamma más 1. Esto en realidad, si se fijan, si no estuviera gamma, ¿qué distribución sería esto? Vean la densidad. Si no estuviera gamma, vamos, si gamma fuera 0, ¿qué distribución tengo? ¿No es una exponencial? Sí.
Exacto. Con lambda igual 1. Pero sería una exponencial con lambda igual 1, exactamente. Esto es Me una da miedo de errar. exponencial, pero corrida, nada más que eso. Es una exponencial donde en vez de empezar en 0, empieza en otro lado. ¿Sí? Es una exponencial desplazada. ¿Estamos de acuerdo? Incluso lo podría tener acá dos parámetros y ponerle también el lambda a la x para que también pueda tener el otro parámetro acá. ¿Sí? Este tipo de cosas son comunes. En general, de todas las que nosotros vemos que el soporte es, por ejemplo, de 0 a más infinito, se puede hacer una versión que sea eso, pero trasladado. ¿Sí? Y ahí aparece un nuevo parámetro, que es justamente ese corrimiento. Este 1 en realidad que aparece acá sumando es la esperanza de esa exponencial con lambda igual a 1. ¿Sí? Porque esto es como que a la exponencial le sume gamma. ¿Ok? Entonces, la esperanza es gamma más 1. ¿Cómo hago para encontrar un estimador de máxima verosimilitud? Bueno, un estimador de momentos. Bueno, el estimador más 1 tiene que ser igual a ¿qué? Si acá tengo el momento poblacional de orden 1, tengo que poner el momento muestral de orden 1, que es ni más ni menos que X vaya. ¿Sí? O sea, 1 sobre n por la suma de las X, y así que el estimador va a ser X raya menos 1. ¿Ok? Ese sería un estimador de momentos. Estamos un posible estimador de momentos. Si encuentran el momento de orden 2 absoluto o el centrado, que sería la varianza, y de ahí quieren sacar otros, que pueden encontrar otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí una duda? Ahora pasamos al de máxima verosimilitud, que es el que tiene más vueltas, pero bueno, quería también hacer este por si... Yo tengo una duda con momentos. Sí, decime. Vos podrías sacar M2, M3, M sub K y lo irías igualando a los distintos XK raya. Pero no le veo el sentido a eso. O sea, cuando tenés dos incógnitas tiene sentido, lo hicimos en algún ejercicio, Sí. pero después no lo haría. En ese caso me digo que no te queda otra. Digamos. A ver, en este caso lo que sería es encontrar diferentes estimadores. Así como vos podrías elegir hacer una estimación por el método de los momentos y hacer esto, o usar el de máxima verosimilitud, que ahora vamos a ver cuál es, y que en este caso van a ser diferentes, podrías crear otro estimador. En la práctica no es lo que se suele hacer, digamos. Lo que se suele buscar es el más sencillo. ¿Sí? Y normalmente se trata de empezar de orden 1, que suele dar lo más sencillo, porque las cuentas también son las más simples, y a partir de ahí despejar. Pero no quita que no podrías obtener otro estimador a partir de otro momento. Piensen que en realidad los métodos de estimación no son ni más ni menos que recetas razonables. ¿Sí? No hay por detrás nada más que eso. Lo que hay después son algunos teoremas que te garantizan ciertas propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que el estimador, porque es de momento, va a ser consistente. Y listo, y no sé mucho más. ¿Se entiende? Y el de máxima verosimilitud tiene algunas propiedades siempre adicionales bajo ciertas condiciones. ¿Se entiende? Pero es eso nada más. Pero digamos, así como podés buscar dos estimadores o tres por diferentes métodos, podés buscar dentro del método de momento diferentes estimadores y listo. ¿Está claro? Bueno. ¿Alguna otra duda con esto? Si no, hablemos del máxima verosimilitud, que acá se tiene que poner alguna dificultad extra. ¿Cuál es la dificultad extra? Si yo les dije que había como, con el de máxima verosimilitud había como dos casos que distinguir. Y justamente el de la uniforme, creo que hice el uniforme celotita, si mal no recuerdo, es el que tenía como una complejidad adicional. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos casos o qué había que chequear si estaba pasando o no estaba pasando? ¿Cuál es el soporte de la densidad en este caso? Claro, era eso de que si el soporte dependía del parámetro. Exactamente, ¿sí? El soporte de la densidad en este caso es de gamma a más infinito. Cuando el soporte no depende del parámetro, yo puedo escribir la verosimilitud, esa verosimilitud, puedo asumir que puedo hacer el supuesto de las X caen todas dentro del soporte, ¿sí? Porque ahora, si el soporte es de 0 más infinito, yo puedo hacer el supuesto de, bueno, solo voy a obtener valores de X positivos, porque ese es el soporte,
¿sí? Es como que al asumir eso no estoy perdiendo ninguna información sobre las X, porque el hecho de que las X, a ver, si yo sé que la distribución es gamma, ¿sí? Yo sé que la distribución es gamma, eso estoy convencido. Obviamente uno podría preguntarme cómo puedo estar convencido. No, nunca puedo estar convencido, pero obviamente tenemos que hacer estos ejercicios teóricos para poder hacer algo, ¿no? Entonces, supongo que estamos seguros de que la distribución es gamma. El hecho de que yo tome una muestra de tamaño 20 y todas las X den positivas, ese simple hecho de que sean positivas, ¿me agrega algo de información sobre el valor de alfa y el de lambda? Digo, como para que se entienda la lógica de esto. Y yo tomo la muestra de tamaño 20, miro los números y digo, mirá, dieron todos positivos, qué loco. ¿Me dijo algo sobre cuánto es alfa y cuánto es lambda ese simple hecho de que sean todos positivos? Es raro que hayan dado todos positivos, es como, debería llamarme la atención. Si tomo una muestra de una distribución gamma y les dan todos positivos, ¿a alguien le llama la atención eso? A mí me llamaría la atención que algo me diera negativo. ¿Se entiende por qué? En una gama, digo. Pero no, ¿se cortó? ¿Me escuchan o qué? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha. Ah, bueno, está bien, me asusté. Bien. Digo, si yo sé que la distribución es gamma, no es sorprendente que todas las X sean positivas. De hecho, tiene que ser todas positivas. Si alguna me diera negativa, quiere decir que ya arrancamos mal y no puedo, y tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? Porque no puedo suponer que las X tienen distribución gamma si algún valor me da negativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en ese caso, el hecho de observar que las X son todas negativas, no me dice nada sobre los parámetros. ¿Sí? Nada, me dice que bueno, que puedo seguir adelante y nada más. En un caso como este, donde el soporte es de gamma más infinito, tomar una muestra que me dé x1 igual a 2,7, x2 igual a 3,1 y x3 igual a 0,5, ¿qué me dice? Para empezar. ¿Me dice algo sobre el parámetro? Siendo que el soporte depende del parámetro. ¿Puedo suponer en este caso que gamma es 0,8? Me parece que sí, porque tenés que X3 es 0,5. Entonces, No. Claro, ¿podría el soporte ser de 0,8 infinito? No, claro. No, porque tiene que ser menor, o sea, 0,5. Si gamma fuera 0,8, no puedo obtener 0,5. O sea que yo, ya de por sí, lo primero que asumo acá es que el soporte, o sea, como muy grande, gamma puede ser 0,5. ¿Sí? De hecho, bueno, acá depende si lo pienso del soporte como que es, en realidad el soporte técnicamente es cerrado, así que pongámosle corchete. ¿Sí? Por definición es cerrado, así que pongámosle 0,5. O sea que gamma como máximo puede ser 0,5. ¿Puede ser más chico gamma? Sí, puede ser más chico. Lo que no puede ser es más grande que 0,5. ¿Se entiende? O sea, en un caso, cuando el soporte no depende de él o los parámetros que quiero estimar, asumir que los valores caen dentro de ese soporte no me agrega, no me quita nada, porque el hecho de que los parámetros caigan dentro del soporte es lo que tiene que pasar y no me agrega ni me saca nada. Cuando el soporte sí depende del parámetro, ahí los valores de las variables me agregan, o sea, el hecho de ver esto ya me dice algo sobre cómo puede ser el soporte. O sea, los valores de las variables me determinan cuál es el soporte posible. ¿Sí? Tienen que ser, el soporte tiene que ser tal que incluya los valores de que obtuve. Y eso obviamente me pone restricciones sobre el valor del parámetro. ¿Sí? Por eso es que en este caso yo no puedo decir, bueno, supongamos que caen adentro del soporte, porque la pregunta es, pues justamente, ¿cuál es el soporte? No sé. Entonces, en estos casos son los que no se resuelven mecánicamente, digamos, haciendo la log verosimilitud, derivando y volviendo a cero, sino tengo que escribir bien la función de verosimilitud. ¿Sí? Esa es la diferencia. La verosimilitud, que en este caso es función de quién.
El parámetro. El parámetro, o sea, de gamma. Bien. La verosimilitud es función de gamma. ¿Y a qué es igual la verosimilitud? Bueno, la productoria, desde i igual 1 hasta n, de las densidades de las xi. O sea que es la densidad de x1 como función de x1 por la densidad de x2 como función de x2 por la densidad de xn como función de xn. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora es donde hay que pensar un poquito. Si alguna de estas llega a ser 0, ¿qué pasa con la verosimilitud? Lo voy a escribir acá la verosimilitud. L de gamma. ¿Qué pasa si alguna de estas densidades da 0? Sería todo cero. Daría todo 0, ¿no? O sea, es un producto, así que si alguno es 0 son todos ceros. O sea, que si alguna xy, ahora después lo escribimos mejor, pero si alguna xy es menor a gamma, que no sabemos cuánto es, daría 0 la verosimilitud. O sea que es 0 si existe y tal que xy es menor a gamma. Ahora después vamos a reescribir todo esto. ¿Sí? Si no, ¿sí? Si ninguna es 0, ¿sí? Es decir, si para todo i xy es mayor a gamma, o pongamos mayor o igual, total da lo mismo. Si para todos los i, si son todas mayores o iguales a 0, ¿qué me va a dar? Bueno, me va a dar esto, que es e a la gamma menos x1. Ya, por e a la gamma menos x2, por e a la gamma menos x3, y así hasta e a la gamma menos xn. ¿Sí? O sea que me da e a la suma de estas cosas. ¿Sí? O sea que me da e a la... Bueno, cuando haga gamma más gamma más gamma, me voy a dar n veces gamma. Y cuando sume x1, x2, xn, me va a dar menos entonces la suma de las x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá me va a quedar, en el otro caso me va a dar e a la n gamma menos la suma de las x. ¿Ok? ¿Ya estamos? Ahora vemos cómo reescribimos esto de una manera que nos sirva. Pero, ¿hasta ahí alguna duda? Pregunto porque sé que este tipo de ejercicios hay que pensarlo bastante. No, está bien. ¿Estamos? Entiendo. Ok. Entonces, esa va a ser mi verosimilitud. Vamos bien, ok. Lo quiero escribir de una manera que sea un poquito más clara, ¿sí? Para poder pensarlo como función de gamma. Yo voy a decir que esto da. Me quedó linda la llave. E a la n gamma menos suma de xy. Bueno, dijimos si todas las xy son mayores o iguales a gamma. ¿Sí? Pero hay una manera distinta de decir eso que es parecida a lo que vimos en clase con el uniforme. Todas las xy son mayores o iguales a gamma, sí, solo sí, ¿qué cosa? Sí, solo sí, ¿en qué me tendría que fijar para ver si son todas mayores o iguales a gamma? Y la más chica menor a o mayor a gamma. Exacto, la menor, si la más chica, el mínimo de todos. Es decir, si miro la más chica de todas, si tomo el mínimo de las xy y me da mayor o igual a gamma, a ver, veamos que esto es cierto que sí solo sí. Si la más chica de las xy me da mayor o igual a gamma, estamos de acuerdo en que entonces son todas mayores o iguales a gamma, porque bueno, esa mayor o igual a gamma y todas las otras son más grandes, así que también. ¿Sí? Si todas las xy son mayores y al revés también, si todas son mayores o iguales a gamma, la mínima, que es una de ellas, también es mayor o igual a gamma. ¿Se entiende que esto es como si yo supongo esto también es cierto y al revés también? O sea, es efectivamente un sí, solo sí, una equivalencia. ¿Sí? O sea que yo acá podría poner, en lugar de que para todo i las xy son mayores o iguales a gamma, podría decir simplemente que la mínima es mayor o igual a gamma. Eso estamos, o sea, acá podría poner eso. ¿Sí? Y ahí se enoja si en vez de poner esto lo pongo así. O se enoja o no entiende, porque también puede ser que no se enojen, pero no entonces entienda. ¿Hay algún problema? ¿Están todos de acuerdo con que lo puedo escribir así?
¿Alguna duda? Sí, es lo mismo. Bien. Cuando esté en el aula, ustedes nunca me vieron dar clases presencialmente, pero básicamente si no me yo miro, y si no me contestan, me quedo callado. Entonces eventualmente alguien se anima a contestar. Así que cuando vuelva a la aula va a estar bueno. Si es que algún día sucede, obviamente. Ya veremos. Entonces, esto es lo mismo. ¿Por qué lo pongo ¿Por qué piensan que lo pongo de esta manera? ¿Sí? Y normalmente uno pone las X de este lado. ¿Cuál es la diferencia? Acá las X están dadas, son números. Esto, para un caso particular, si yo tomo una muestra, esto es un número. Mi variable acá, con la que yo voy a tener en cuenta a la hora de graficar, es gamma. ¿Sí? Me tengo que acordar siempre que esto es una función de gamma, no de las X. Esto acá dice E a la 8 gamma menos 7,3. Cuando gamma es menor o igual a 2,8. ¿Se entiende? O sea, es una función de gamma. Entonces está bueno escribirlo con el gamma a este lado porque uno está acostumbrado a verlo así. No como 3 menor o igual a gamma, sino como... uno lo pone normalmente cuando escribe una función por partes, si 3 es menor o igual a x, en todo caso pone si x es mayor o igual a 3. ¿Sí? Por eso lo pongo de esa manera para que sea más fácil de ver. Y acá va a ser 0 si no. Es decir, si gamma es mayor al mínimo de x. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo uso esto para encontrar el estimador de máxima verosimilitud? Bueno, tengo que ver dónde se maximiza esa función. ¿Sí? ¿Y dónde se maximiza la función? Bueno, grafiquémosla. El mínimo de x va a dar algo. Ese algo, de hecho, puede ser positivo o negativo. Yo acá en ningún momento dije que los x no podían dar negativos, porque gamma podría ser negativo. O sea, en el enunciado no dice que gamma tiene que ser positivo. Lo voy a hacer en los positivos porque estoy acostumbrado a hacerlo así para no agregar más ruido a algo que ya de por sí es confuso. Pero piensen que tranquilamente todo esto lo podríamos correr y poner el mínimo acá en los negativos. ¿Ok? O sea, sería posible. Pero supongamos que el mínimo dio esto. O sea, yo voy a tomar una muestra, voy a calcular el mínimo y el mínimo va a dar un número. Ese número lo marco. ¿Sí? ¿Para qué lado la verosimilitud va a valer 0? Esto es gamma. ¿Para qué lado va a valer 0? Según esto. ¿A la derecha? Para la derecha, ¿sí? Para los mayores al mínimo, para los valores de gamma mayores al mínimo va a valer 0. O sea que de este lado va a valer 0. ¿Sí? Justo ahí no, pero va a valer 0. Bien. Para los que están del otro lado, ¿sí? Para los mayores iguales a gamma va a valer E a la n gamma menos suma de xi. Insisto, piensen que esto es como decir E a la 12 gamma menos 32,7. ¿Sí? O sea, si yo le tomo una muestra y la suma me da algo y el n es 12, me va a quedar una cosa así. Como función de gamma, ¿qué forma tiene eso? Básicamente, ¿qué ven? ¿Esto va a ser creciente? ¿Va a ser decreciente? ¿No debería ser decreciente? Pensarlo con x. Si yo te digo e a la 12x menos algo, ¿qué pasa cuando x aumenta? No, sí, entonces creciente. ¿Crees? Pensé que O sea, era- básicamente porque... que podía... Sí, básicamente porque tiene un número positivo acá. Si acá fuera menos 12, sí, sería creciente. Pensé que iba a decrecer porque Por lo menos... creí que era continua. Ah, porque era... No, claro, porque convergía ahí abajo, quizás. Solamente el detalle en este caso es que no es continua la verosimilitud. Esa es como la diferencia. Entonces, no, esto es creciente. ¿Sí? Piensen que esto básicamente es una exponencial que la estiré, la corrí, pero nada más. O sea, esto va a ser una cosa así. Y va a llegar hasta ahí, hasta este valor, el mínimo de xy, y bueno, después vale 0. ¿Sí? Acá podría haber una diferencia en si yo acá hubiese puesto menor acá y mayor igual acá, y que el coso que no cambie esencialmente el problema. ¿Sí? Si no maximizo, aunque sea busco como casi el máximo, que sería lo que se llama el supremo. La cuestión es, ¿en qué valor, dónde se alcanza el máximo de la función de verosimilitud? En el mínimo de las X, sí. En el mínimo de las xy, perdón. O sea, el valor máximo es este, ¿sí? Y se alcanza en este punto, que es el mínimo de las xy. ¿Quién es el estimador de máxima verosimilitud de gamma? Ese, el mínimo de las xy. ¿Sí? Cuando lo escribo como estimador, en general lo escribo
no como función de numeritos, sino como función de las variables de la muestra, sería el mínimo de las x y más. Si lo quiero pensar como estimador, sobre todo como variables aleatorias, y quisiera después pensar en las propiedades y eso. ¿Ok? Pero básicamente el estimador en este caso es el mínimo de las x. Una pregunta. Sí. Ahí nos dieron el mínimo porque la función es creciente. Pero si hubiese sido decreciente, ¿yo puedo saber dónde está el máximo o no? Y si hubiese sido decreciente, a ver, depende de qué te dé. Si te hubiese quedado una cosa así, y sigue, obviamente no tendrías máximo, en ese caso. Igual no pasa, ¿no? Pero digo, hablando de una función, acá no tendrías máximo. Y sí podría pasarte que la función, por ejemplo, sea así. Crece y después decrece hasta acá. ¿Sí? Ahí el máximo está acá. ¿Cómo lo buscarías? Bueno, agarrarías esta expresión, que tendría que ser algo que sea creciente y decreciente, y le buscarías el máximo a esa expresión usando los métodos de siempre de derivar y volver a cero. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Sí, sí. Por eso que digo que graficar e ir viendo, si no queda otro. O sea que en este caso queda el máximo. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? Sí, se entendió, gracias. De nada. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Sí, ¿qué más? No sé si podremos ver un ejercicio, el 12 de la guía, el H. El momento sería. Ya te digo, sí, de los momentos. El momento es con la beta, Para sí. una- Es medio fea la cuenta. Para beta. Perfecto, Claro. con la beta. Sí, es medio fea. Pero ahora espero que me salga ahora. Pero hay manera de que salga. Sí, estás ordenado. Entonces tenemos el 12H, ¿sí? Es el estimador de momentos de alfa y de beta. Creo que lo pide para los dos, ¿no? Ah, sí, ok, no aclara. Momentos de alfa y de beta para la distribución beta. Entonces tenemos, lo que tenemos de la distribución beta es que como es, a ver, si quisiéramos saber el máximo de la similitud, tendríamos que pensar en la densidad. La verdad es que no sale una fórmula general de máxima de la similitud para alfa beta. O sea, también se puede resolver por métodos numéricos, pero no sale. Por eso creo que no lo pido en el ejercicio 11. No lo pido. En el 12 me pide momentos, así que lo que necesito son, ¿qué cosa? Momentos. ¿Ok? Entonces vayamos a los que conocemos, ¿sí? En el momento de orden 1, ¿sí? O sea, la esperanza, sabemos que es alfa sobre alfa más beta, ¿sí? Y el momento de orden 2, o sea, la varianza, el momento, perdón, centrado de orden 2, el mu sub 2, o sea, la varianza, no me lo acuerdo bien por casualidad, ¿alguien lo tiene a mano? Es bastante feo. Sí, no lo googleo, pero lo voy a tener ahí. Y creo que lo tengo, Es lo busco. alfa por beta Bien. y en el denominador tenés Alfa alfa más beta, todo eso al cuadrado, por multiplicado por alfa más beta más 1. más 1, ¿no? Perfecto, sí. Ahí está. Sí, es eso. Bien. Esa es la varianza, ¿sí? ¿Lo podría hacer con el momento de orden 2 absoluto? Sí, no sé si a lo mejor es mejor, a lo mejor es peor la cuenta, la verdad que no sé. Si quieren, chequen cuál es el momento absoluto de orden 2, ahí a ver si en todo caso se puede hacer con ese. Si deciden hacerlo con la varianza, porque la cuenta de última es menos horrible, igual tampoco está tan buena, pero ahora vamos a ver cómo lo podemos mejorar un poco al menos. La pregunta es, bueno, ¿cómo voy a buscar los estimadores? No le voy a poner los sombreritos porque me molesta tener que incluirlo siempre, pero técnicamente uno ahora debería poner el sombrerito. ¿Acá qué voy a poner? Si acá pusiera el sombrerito. Por el método de momentos. X raya. X raya, perfecto, sí. O sea, digo, lo correcto, obviamente X raya no es igual a esto, sí, pero lo correcto sería poner X raya es esto. Si los pongo, después lo tengo que poner siempre, así que lo voy a omitir por comodidad y nada más. ¿Sí? ¿Y acá qué debería poner?
No sé si hablamos de esto. Dicen que mu2 es m2 menos m1 al cuadrado, ¿no? O sea que debería tener como el momento muestral de orden 2, o sea, el x cuadrado raya, el 1 sobre n suma x y al cuadrado, menos x raya al cuadrado. ¿Sí? Ese sería como el correspondiente momento muestral de mu2. ¿Alguien pensó en algo diferente o iba a decir algo diferente? Porque escuché un por ahí. Como otra opción para poner el lugar de la varianza poblacional. No, iba a decirte eso también, que lo puedes expresar así. Bueno, eso puede ser. Ahora, se les ocurre otra cosa, que uno dice, bueno, en vez de la varianza poblacional, ¿qué podría poner así, pensándolo rápido? ¿Se les ocurre algo? De las cosas que vimos en su momento, práctica 3. Está bien, está escribiendo algo. Ok, acá Andrés me dice el S cuadrado. ¿Sí? Uno podría pensar, ¿por qué no pongo el S cuadrado? Bueno, resulta, chequen, o piénsenlo un poco, las cosas que vimos, las formulitas que vimos en la práctica 3, resulta que el S cuadrado es exactamente igual a esto. Uno no lo escribe así, uno escribe 1 sobre n por suma de x y menos x raya al cuadrado, pero si yo desarrollo el cuadrado y hago las cuentas, termina siendo igual a x cuadrado raya menos x raya al cuadrado. O sea, esto se puede chequear, es cierto. O sea que lo piensen por donde lo piensen, lo que va acá es el S cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? En otro caso, que no saben qué poner, lo que ponen es, bueno, lo escriben en términos de momentos absolutos y ponen los momentos muestrales absolutos. Digamos. Pero en este caso, en particular, esto es lo mismo que el S cuadrado, así lo puedo poner. ¿Ok? Perdón. Sí. ¿Por qué no, o sea, seguir buscando el momento 2 si ya con M1 depende de los dos parámetros y seguís buscando más? Porque como vos querés despejar los dos, como si vos supones, por ejemplo, que beta es conocido, podrías quedarte con esto, poner el valor de beta y despejar alfa. Ah, ok. Pero si vos no conocés ni alfa ni beta, vos podés despejar alfa en función de beta, pero después no sabés qué beta poner. O sea, entonces no tenés una estimación ni de alfa ni de beta. Entonces necesitas dos ecuaciones para poder encontrar valores de los dos. Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces estamos, bueno. Ahora el problema básicamente es cómo resolver esto. Incluso les digo, si ven que se les complica mucho, una manera preliminar de ver esto y después de última se hace es, cuando dice x raya y s cuadrado, poner números. Pongan 5 acá, pongan 3 acá y traten de resolverlo así. Por ahí uno cuando ve menos letras y más números, se pierde menos en la resolución. ¿Sí? Esa sería una opción. Entonces yo lo voy a hacer completo, pero digo, si a veces le pasa eso, pueden decir, bueno, démosle valores a lo que va a tomar valores y después de última uso lo que vi ahí para hacerlo completo. La manera de resolver esto en principio es, a veces me sale, a veces no, así que espero que me salga esta vez. La manera de resolver esto en principio es como siempre despejar una variable y reemplazar en la otra. ¿Sí? Pero yo acá podría tratar de despejar una y reemplazar allá. Igual va a quedar bastante feo, vamos a tratar de mejorarlo un poco. Pero, obviamente acá podríamos usar que alfa más beta por x raya es igual a alfa, ¿sí? Y, por ejemplo, entonces que alfa x raya más beta x raya es igual a alfa. Recuerden que lo que yo creo que acá despejar es o beta o alfa, ¿sí? Una de las dos. Si despejo beta, por ejemplo, me queda alfa menos alfa x raya, o sea, alfa por 1 menos x raya, ¿ok? Y después tengo acá tendría beta por x raya, o sea que tengo que dividir por x raya. ¿Así estamos? Si no... Sí. Bien. Y ahí me acordé cuál es el truco con el que sale. Si cuando me acuerdo de esto, me sale. Cuando no me acuerdo de esto, no me sale. Y por eso digo que para eso estamos, ¿no? Para ver si... Para hacerlo, porque tampoco les pido que se les ocurra todo esto. Fíjense que yo esto lo puedo escribir como alfa, arriba tengo alfa beta, y acá tengo alfa más beta al cuadrado. Yo podría poner alfa sobre alfa más beta, beta sobre alfa más beta,
porque tengo 2, tengo al cuadrado, y acá 1 sobre este sí no me lo puedo evitar. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? O sea, yo ahora donde dice beta debería poner alfa por 1 menos x raya. Y me quedaría, bueno, si quieren inténtelo. Supongo que que no me acuerdo que me preguntó, pero si me lo preguntaste es porque, aunque sea lo intentaste escribir y, no sé, te asustaste. Entonces, si donde dice beta pongo esta porquería, la verdad que se me viene un poco a la noche. Ahora, ¿esta expresión le suena a algo? Eso se supone que va a ser igual a ¿cuánto? A X raya, ahí arriba. Exacto. O sea que yo ahí ya puedo poner X raya. ¿Sí? Acá ya puedo poner X raya. Y esta es la parte menos obvia, esta es la que a veces no me acuerdo, no me doy cuenta de una. Esa parte, si uno se fija, si yo hago alfa sobre alfa más beta, que es este de acá, que es X raya, y le sumo beta sobre alfa más beta, que es el otro, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es esa suma? ¿No da 1 eso? Ah, bueno, claro. Es alfa más beta sobre alfa más cero. Los denominadores son iguales, así que sumo los numeradores. Es alfa más beta sobre alfa más beta. ¿Sí? O sea que en realidad esto y esto suman 1. ¿Sí? O sea que si este es X raya, ¿este cuánto es? Esto es X raya, así que esto ¿cuánto es? 1 sobre X raya. 1 menos X raya, porque este suma, ojo. 1 menos X raya, ¿lo ven? O sea que, teniendo en cuenta esas cosas, yo tengo que ese cuadrado es X raya por 1 menos X raya por, y ahora sí, 1 sobre alfa más beta más 1, y donde dice beta pondré esta porquería. ¿Sí? 1 sobre alfa más, voy a poner beta por ahora porque no tengo espacio, ¿sí? Más 1. Y si acomodo un poco acá me queda alfa más beta más 1 igual, o sea, alfa más beta más 1 lo paso por allá, por ese cuadrado igual a esto, así que es igual a x raya por 1 menos x raya sobre ese cuadrado. Entonces, ¿estamos? ¿Sí? No. Y acomodé. Y ahora sí, donde dice, estamos, donde dice beta voy a poner esto. Entonces me queda alfa más alfa por 1 menos x raya sobre x raya más 1 igual a x raya por 1 menos x raya sobre ese cuadrado. Y acá ya se puede despejar. O sea, que a ver qué tan lindo se puede escribir, ¿sí? Pero en principio, yo acá podría sacar el factor común alfa y despejar, ¿sí? Veamos qué tan lindo se puede escribir. Pero estamos de acuerdo que acá si yo saco factor común alfa, paso el 1 restando, hago la cuenta y listo. O sea, llego una expresión para alfa, y después la meto acá y llego una expresión para beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Bien. Entonces, veamos igual qué se puede hacer con esto, que sea un poco más agradable. Yo primero multiplicaría por x raya, para sacarme esta de acá, que me quedaría x raya alfa más alfa por 1 menos x raya más x raya igual x raya por 1 menos x raya sobre ese cuadrado. Si yo cago x raya alfa más alfa menos x raya alfa, se me cancelan el x raya alfa con el menos x raya alfa. ¿Lo ven? O sea que acá tengo en realidad alfa. Acá tengo alfa. O sea, todo esto da alfa. ¿Estamos? Más x raya igual a esto, y acá puedo pasar el x raya restando. ¿Sí? Tendría x raya por 1 menos x raya sobre ese cuadrado menos x raya. ¿Sí? Yo lo voy a dejar ahí, porque no tengo mucha más ganas. Pero si quieren, lo pueden seguir usando que ese cuadrado
es x cuadrado raya menos x raya al cuadrado. ¿Sí? Y armar un denominador común. Yo creo que se lleva la expresión más linda. ¿Sí? No me acuerdo, esta guía tiene soluciones, me parece que no. Yo después, para no perder tiempo y no tampoco cansarlo, que hicimos muchas preguntas, después voy a tratar de encontrar. Yo sé que esto tiene una expresión más linda, entonces si ponen, si en lugar de ese cuadrado escriben esto, y acá ponen, porque acá van a tener x menos x raya al cuadrado, o sea que si ponen esto y le ponen el valor común, yo creo que se lleva una expresión mejor. Después voy a buscarla a ver si la encuentro y les digo cómo queda. Pero en realidad, digo, es una cuestión estética, digamos, y en todo caso práctica. Pero la verdad es que uno tranquilamente, si tiene que raya, si tiene ese cuadrado, puede empezar acá y ya estamos. ¿Ok? Y una vez que tengo ese valor, o sea, estimo alfa con esto y después estimo beta con lo que habíamos puesto, y que raya por 1 menos y que raya sobre ese cuadrado, ¿cómo era? ¿Por alfa? No me acuerdo. ¿Era alfa por esto, puede ser? No, yo pongo cualquier cosa. ¿Cómo era que quedaba? Sí, es alfa sobre 1 menos x raya sobre x raya. Ok, a esto. No, 1 menos x raya arriba. Ah, O sea, alfa por 1 menos x raya ok. Sobre que raya. y abajo. Ahí. Sobre x raya y abajo. Ahí me acuerdo, listo. Entonces, digo, uno a veces se preocupa por buscar expresiones lindas, ¿sí? Porque, bueno, qué sé yo, cuestión estética, por entrenamiento, por lo que sea. Pero técnicamente yo acá, bueno, ya tengo las X, calculo que raya, calculo ese cuadrado, lo meto acá adentro. Y ese valor de alfa que obtengo lo meto acá adentro y puedo hacer la estimación. O sea que ya está resuelto el problema. Después si uno quiere escribirlo mejor o quiere llegar a una solución a la respuesta que le pusieron es otra cosa, ¿sí? Pero en principio el problema ahí está resuelto. Vamos, después voy a tratar de escribirlo más lindo y les cuento. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna cosita más? De todas maneras, bueno, si traten de en función de todo esto, avanzar con la guía, terminarla. ¿Sí? En todo caso, en la próxima clase, que va a ser el lunes, me consultan. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, si no hay más consultas, por hoy estamos. Recuerden que tienen que ya haber visto en teoría la clase siguiente, la primera clase sobre métodos bayesianos, sobre estadística bayesiana, ¿sí? Que es la clase 18, Introducción a la diferencia bayesiana. Y deberían ver mañana la clase 19, que es la clase de estimadores puntuales bayesianos. Y el lunes estaríamos haciendo consultas de eso, bueno, y lo que haya quedado previo de. ¿Ok? Yo igual después, más tarde, les subo el cronograma. ¿Alguna duda? Perfecto, gracias. ¿Vamos? Bueno, bien. Bueno, yo después les subo la clase, así que nos vemos el lunes, ¿sí? Terminen bien la semana, buen finde. Nos vemos. Dale, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao. Gracias igualmente. Que anden bien.